Estaba rastreando un animal salvaje, pero en lugar de una presa, vio algo inexplicable, un enorme crucero colgando del borde de un acantilado. Pero lo que encontró dentro sorprendió a todos. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este video. La luz de la mañana se filtraba débilmente entre las nubes rasgadas, dejando ver un horizonte que parecía aún temblar tras el paso del temporal. Durante 3 días, el viento había rugido sin descanso, arrancando árboles, arrancando tierra y empujando el mar contra los acantilados, con una furia que parecía querer devorar la costa entera. Ahora, el aire estaba saturado de sal, de humedad y de ese olor agrio del metal oxidado que el océano deja sobre todo lo que toca. Las gaviotas volaban alto, pero no gritaban. Era como si hasta ellas temieran romper el silencio que se había posado sobre el paisaje destruido. Miles Harper caminaba lentamente por el sendero empapado que bordeaba los riscos. Tenía el paso firme, aunque la tierra cedía bajo sus botas y cada piedra parecía ocultar el peligro de un resbalón mortal. Su perro, Bo, una hembra vieja de pelaje oscuro y mirada inquieta, lo seguía a pocos metros, con las orejas alertas y el hocico húmedo apuntando hacia el viento. Ambos conocían bien aquella costa. Habían vivido casi una década entre esas colinas que se inclinaban hacia el mar, donde el bosque terminaba abruptamente en un abismo de roca y espuma. Miles había aprendido a leer los signos del terreno, a interpretar los cambios del clima y a escuchar lo que el silencio quería decirle. El temporal había pasado, pero el paisaje parecía otro. Donde antes había arbustos y raíces, ahora quedaban grietas abiertas y montones de lodo que descendían como cicatrices. Los árboles más antiguos habían caído, y entre sus raíces expuestas relucían trozos de roca negra. El sonido del mar seguía vivo, golpeando las piedras con un ritmo grave y constante, como un corazón cansado que se niega a detenerse. Miles respiró profundamente. El aire tenía un sabor metálico que no recordaba de antes. Durante años había vivido del mar y de la tierra. Había sido marinero en su juventud, pero abandonó los barcos después de un naufragio que casi le costó la vida. Desde entonces, prefería la soledad de los acantilados a la compañía de los hombres. Pescaba, cazaba, reparaba redes para los pueblos cercanos cuando necesitaba dinero y pasaba los inviernos leyendo viejos cuadernos de navegación. Era un hombre de pocas palabras, endurecido por el viento y la sal. Sin embargo, esa mañana, mientras el sol trataba de abrirse paso entre las nubes, sintió que algo lo observaba desde la distancia, algo más grande que él y más antiguo que la tormenta. Bo se detuvo de repente, el cuerpo tenso, el hocico levantado. Miles siguió su mirada. No vio nada al principio, solo la línea del horizonte difusa entre la bruma. Pero entonces escuchó un sonido, un murmullo grave, diferente al rugido del mar. Era algo profundo, hueco, metálico, como el gemido de una estructura que se queja bajo un peso invisible. Frunció el ceño, agachándose para escuchar mejor. El sonido se repitió, largo, doloroso, y el perro comenzó a gruñir bajo, con la cola rígida. Avanzó con precaución, sorteando los charcos y los restos de ramas caídas. La bruma era densa, pero un resplandor grisáceo se insinuaba más adelante, como si algo enorme reflejara la luz del cielo. El ruido metálico se hizo más claro con cada paso, acompañado por el eco distante del agua chocando contra una superficie hueca. Miles apretó la correa de su rifle sobre el hombro y caminó hasta que la niebla se abrió por un instante. Entonces lo vio. Frente a él, extendiéndose entre 2 paredes de roca desgarrada, se alzaba una visión imposible. Un barco gigantesco, un crucero de acero, encajado de manera absurda en el borde del acantilado. Su proa se proyectaba sobre el vacío, suspendida sobre el mar, mientras la popa se hundía parcialmente en la tierra resquebrajada. Las letras del casco eran apenas legibles entre la herrumbre. Aurora Line. Los colores originales se habían borrado bajo años de tormentas y sal, dejando la superficie manchada de óxido y líquenes. Era una masa colosal de metal muerto, atrapada entre cielo y mar. Miles se quedó inmóvil, incapaz de comprender lo que veía. Ninguna tormenta, por más feroz que fuera,
podría haber arrastrado una nave de ese tamaño hasta allí. Las rutas marítimas quedaban a más de 100 kilómetros de la costa, y ningún puerto existía en muchos kilómetros a la redonda. Sin embargo, allí estaba, como un animal herido que se había arrastrado hasta morir sobre las rocas. El viento soplaba a través de las barandillas rotas, produciendo un lamento que parecía casi humano. El hombre sintió cómo se le erizaba la piel. Bo gimió, bajando las orejas. Miles tragó saliva y miró hacia la base del acantilado. Un camino semidestruido descendía hacia una pendiente de barro y piedras. Era peligroso, pero parecía la única forma de acercarse. Dudó unos segundos, sabiendo que bastaría un mal paso para caer al vacío, pero la curiosidad, o quizás algo más profundo, pudo más que el miedo. Empezó a bajar despacio, clavando los talones en la tierra húmeda. Cada metro se hacía más difícil. El suelo se deslizaba bajo sus pies y el viento amenazaba con empujarlo hacia el abismo. La lluvia de la noche anterior seguía escurriéndose por las grietas, formando pequeños riachuelos que corrían hacia el mar. El sonido metálico del barco era ahora más fuerte, un lamento constante que parecía provenir del corazón mismo de la nave. Cuando por fin alcanzó la base del acantilado, se encontró frente a una estructura caída que parecía haber sido una rampa o un acceso de servicio. Un cable grueso colgaba del borde del barco, roto y cubierto de óxido. Miles se agachó para examinarlo. No era viejo. El metal corroído mostraba bordes recientes. Alguien había intentado mover la nave, tal vez sujetarla o arrastrarla hacia tierra, y no hacía tanto tiempo. El aire estaba cargado de una humedad pegajosa. Cada respiración le sabía a hierro y sal. Levantó la vista. El barco era una muralla de acero que se elevaba sobre él, tan inmensa que le costaba ver dónde terminaba. Las ventanas del casco eran ojos vacíos, las barandillas se curvaban como huesos rotos, y los restos de una grúa colgaban sobre la proa. Miles sintió una mezcla de fascinación y temor. Algo dentro de él, quizás el viejo marinero que aún sobrevivía bajo la piel curtida, reconocía aquel silencio, esa sensación que antecede al descubrimiento o a la tragedia. Se acercó hasta encontrar una escalera metálica retorcida, casi devorada por el óxido. La probó con el pie. Crujió, pero aguantó. El perro lo miraba desde abajo, inquieto. Miles le habló en voz baja, como si temiera despertar al barco. «Tranquila, Bo, solo vamos a mirar». Luego comenzó a subir, paso a paso, sintiendo el temblor del metal bajo su peso. El ascenso fue lento y agotador. La escalera serpenteaba entre fragmentos de estructura desprendidos, vigas dobladas y cables colgantes que se movían con el viento. A cada paso, el olor a sal se mezclaba con el del moho y la podredumbre. Cuando al fin alcanzó una abertura en el costado del casco, se detuvo. La entrada era un tajo irregular, una herida abierta en la piel de la nave. Dentro solo había oscuridad. Encendió su linterna. El haz de luz cortó la penumbra, revelando un pasillo estrecho cubierto de polvo y cristales rotos. El suelo estaba inclinado, y cada paso hacía que el metal gimiera suavemente. Las paredes aún conservaban restos del lujo que alguna vez tuvo aquel crucero. Molduras doradas, papel tapiz ahora ennegrecido por la humedad, lámparas que colgaban torcidas del techo. Miles avanzó despacio, con el rifle en la espalda y la linterna temblando en su mano. El aire dentro era pesado, cargado de un olor dulzón a moho y sal. El silencio se sentía denso, absoluto, interrumpido solo por el goteo rítmico del agua filtrándose desde los pisos superiores. En el suelo encontró folletos descoloridos con el logotipo de la compañía. Aurora Line, viaje al paraíso atlántico. La ironía de aquellas palabras le heló la sangre. Cruzó un vestíbulo donde un mostrador de recepción yacía volcado. A un lado, una placa con letras corroídas anunciaba el nombre del barco: Aurora. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y un piano destruido se apoyaba contra una columna. Había vasos intactos sobre algunas mesas, cubiertos por una fina capa de polvo. Parecía que todos se hubieran marchado en mitad de una cena y que el tiempo hubiera decidido congelar el momento. Bo avanzó olfateando cada rincón, los pasos amortiguados por la humedad. Miles notó que la temperatura descendía a medida que se internaban en el interior. Pasaron por una escalera que subía hacia los pisos superiores.
La linterna iluminó brevemente un retrato colgado en la pared. Una mujer sonriente, vestida con uniforme de azafata, con el mismo logotipo azul y dorado en el pecho. Su rostro estaba agrietado por el agua y el tiempo, pero su sonrisa parecía seguir observando al visitante. El hombre se detuvo frente a una puerta parcialmente abierta. Dentro había una sala amplia, probablemente un comedor. Las mesas aún tenían manteles, aunque cubiertos de polvo y moho. Una copa vacía reflejó la luz de la linterna, y el eco de su propio movimiento le devolvió una sensación de compañía ilusoria. Se obligó a hablar, solo para romper el silencio. «¿Qué demonios haces aquí, Aurora?», murmuró, y el sonido de su voz pareció perderse en un eco infinito. El perro gimió, y Miles notó el temblor sutil del suelo bajo sus botas. El barco entero emitió un gemido profundo, como si respirara. Miró hacia las ventanas rotas y vio el abismo más allá, la espuma blanca golpeando las rocas. Si la estructura cedía, toda la mole de acero caería al mar, pero no se movió. El misterio lo tenía atrapado. Decidió subir al puente de mando. Las escaleras crujían bajo su peso, y cada peldaño parecía una advertencia. Cuando finalmente llegó a la cubierta superior, el viento le azotó el rostro con un olor intenso a sal y óxido. La vista desde allí era sobrecogedora. El mar se extendía hasta el infinito, y el borde del barco sobresalía sobre el vacío como una flecha apuntando al horizonte. A su espalda la costa desaparecía en la niebla. Empujó la puerta del puente. El interior estaba cubierto de polvo, pero los instrumentos permanecían intactos. Los monitores apagados, el timón fijo, un compás roto sobre la mesa. Entre papeles deshechos por la humedad, encontró un cuaderno abierto, con tinta corrida, aunque aún legible en algunas líneas. Las anotaciones hablaban de una desviación de ruta, de la pérdida de comunicación con el mando y de una orden final que el capitán se había negado a ejecutar. En las últimas páginas, la escritura se volvía torpe, nerviosa. Engines unstable, crew divided, awaiting further instructions. Luego, una línea interrumpida y nada más. El silencio lo envolvió de nuevo. Fuera el viento silbaba entre los restos de las antenas. Miles levantó la mirada hacia el cielo plomizo. Algo en aquella nave le hablaba en un lenguaje antiguo, una advertencia que no necesitaba palabras. Miró a Bo, que lo observaba desde la puerta, inquieta. «Nos vamos», dijo en voz baja, pero no se movió. Algo, una intuición o una promesa muda, lo retenía. Bajó de nuevo por las escaleras, con el corazón golpeándole el pecho. Cada paso lo alejaba de la luz y lo devolvía al vientre oscuro del barco. Al llegar al nivel inferior, escuchó de nuevo el goteo del agua, el murmullo del metal. Pensó en regresar al día siguiente, con más luz, con una cámara, para registrar lo que había encontrado. Pero mientras salía al exterior, con el viento arrancándole el aliento, supo que ese descubrimiento no era una simple curiosidad abandonada por el mar. Había algo escondido dentro de aquel gigante dormido, algo que había sobrevivido a la tormenta y al tiempo. Cuando por fin alcanzó tierra firme, se volvió una última vez. El Aurora Line se alzaba sobre la niebla, imponente y silencioso. Durante un segundo, un destello pareció recorrer sus ventanas rotas, como si algo dentro hubiera respondido a su mirada. Luego el brillo se apagó y la nave volvió a ser una sombra suspendida entre la tierra y el océano. Miles Harper respiró hondo, con la sensación de haber abierto una puerta que no debía tocar. La tormenta había terminado, pero la calma que la seguía no traía paz, sino presagio. Algo en el aire, en la quietud del mar y en el eco metálico que aún resonaba a lo lejos, le decía que aquel hallazgo no había sido casualidad. Mientras Bo lo seguía hacia el bosque, el hombre supo que volvería, y que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El amanecer siguiente llegó cubierto de nubes bajas que se deslizaban sobre el océano como jirones de un sueño inacabado. El sonido de la tormenta aún parecía flotar en el aire, como si la tierra recordara cada ráfaga y cada golpe de mar. Miles Harper despertó antes del alba, con el cuerpo entumecido y la mente llena de imágenes del día anterior. La visión del barco encallado entre los acantilados lo perseguía desde que había cerrado los ojos. Aún acostado en su cama, podía oír el gemido del metal,
el lamento profundo que el viento arrancaba del casco oxidado. Había intentado convencerse de que no volvería allí, de que bastaba con haberlo visto una vez. Pero cuando la primera claridad del día tiñó las cortinas de su cabaña, comprendió que no tenía elección. La curiosidad, o tal vez el deber, era más fuerte que el miedo. Preparó un pequeño equipo, una linterna de repuesto, una cuerda, un termo de café y su vieja cámara. Voló observaba desde la puerta, moviendo la cola con inquietud, como si presintiera lo que su amo planeaba. Cuando Miles se colocó el rifle sobre el hombro, el perro gimió, y él, sin decir palabra, se agachó a acariciarle el lomo. «Una última vez», murmuró, aunque ambos sabían que era mentira. El sendero hacia el acantilado seguía resbaladizo. La lluvia había convertido la tierra en un mosaico de barro y raíces, y el aire olía a sal y a vegetación podrida. El sonido del mar lo acompañó todo el camino, pero a medida que se acercaba al lugar, se hizo más profundo, más hueco, como si el océano contuviera la respiración. Cuando la niebla se abrió ante sus ojos, el barco apareció de nuevo, inmenso y silencioso, con su proa colgando sobre el abismo. En la luz gris de la mañana, parecía un espectro petrificado en el tiempo. El ascenso por la vieja rampa fue más difícil que la primera vez. El metal estaba cubierto de algas húmedas y cada paso resonaba en el silencio, multiplicado por el eco del acantilado. Bolo seguía, pero con movimientos cautelosos, olfateando el aire como si esperara encontrar algo más que el olor del óxido. Cuando al fin alcanzaron la brecha abierta en el costado del casco, Miles encendió su linterna y entró. El pasillo seguía igual, pero algo había cambiado en el aire. Ya no era solo el olor a sal y moho. Ahora se percibía un matiz diferente, una dulzura rancia que recordaba a la carne estancada. Caminó despacio, la luz temblando sobre las paredes cubiertas de humedad. El papel pintado se despegaba en tiras, que colgaban como piel muerta. Las puertas de las cabinas estaban entreabiertas, y el interior de algunas mostraba camas deshechas, maletas abiertas, objetos dispersos. Había vasos en las mesas, ropa tendida en los respaldos de las sillas, juguetes en el suelo. Todo sugería que el tiempo se había detenido de golpe, como si una orden invisible hubiera obligado a todos a abandonar el lugar en el mismo instante. Al doblar un corredor, encontró un ascensor. Las puertas estaban abolladas, pero a través de la rendija se veía el interior oscuro, la cabina detenida entre pisos. Una sensación de vacío le recorrió el pecho. Había estado en barcos hundidos antes, había visto ruinas bajo el mar, pero nunca una escena tan intacta, tan viva en su quietud. Era como si los pasajeros hubieran desaparecido en el aire, dejando sus vidas suspendidas. Cruzó lo que alguna vez fue un salón de entretenimiento. Las lámparas colgaban del techo como lágrimas congeladas. Los sillones estaban cubiertos de hongos y el suelo brillaba con la humedad del agua filtrada. En una esquina, el reflejo de algo metálico le llamó la atención. Era una copa, perfectamente colocada sobre una mesa, sin polvo, sin óxido, como si alguien la hubiera dejado allí esa misma mañana. La tocó con los dedos. Estaba fría, pero no sucia. Retiró la mano con un escalofrío. Bo gruñó, el pelaje erizado. Siguió avanzando. El aire se hacía más pesado cuanto más descendía. El sonido del mar se filtraba por las grietas del casco, un rugido constante que parecía mezclarse con los latidos de su corazón. Pasó por lo que había sido una recepción. El mostrador volcado, folletos descoloridos con el nombre de Aurora Line y un cartel caído que anunciaba un itinerario de crucero de lujo por el Atlántico. Las letras, devoradas por la sal, apenas se distinguían. Miles sintió un impulso extraño de recoger uno de esos folletos y guardarlo, como prueba de que lo que veía era real, pero se contuvo. Sabía que aquel lugar debía permanecer intacto, como una escena de crimen. Llegó al final del pasillo y encontró una escalera que descendía. La oscuridad que subía desde abajo era densa, como si el aire tuviera peso. Se detuvo un instante. Podía oír el goteo del agua cayendo de nivel en nivel, un sonido que marcaba el ritmo del barco. Bolo miró desde el primer peldaño, temblando. Miles dudó, pero la curiosidad volvió a imponerse. Encendió su segunda linterna y bajó. El primer piso inferior era más estrecho. En las puertas había placas que indicaban «Oficial médico»,
enfermería, cuartos del personal. Empujó una de las puertas y la linterna iluminó una hilera de camas oxidadas. Sobre una de ellas reposaba una mascarilla de oxígeno, amarillenta por el tiempo. En otra, un uniforme doblado con un nombre apenas legible, R. Boss. El polvo cubría todo, pero el aire no era el de un lugar abandonado hace años. Todavía conservaba el rastro de lo humano, una humedad tibia que hacía pensar que alguien había estado allí mucho después del naufragio. En una pared, un reloj detenido marcaba las 12:03. Las agujas estaban cubiertas de óxido, pero el cristal permanecía intacto. Miles pensó en la última hora del barco, en cómo la electricidad habría fallado, las máquinas detenido su pulso, los hombres gritando mientras el metal se partía. Aquella hora debía ser el instante exacto en que todo se detuvo. El corredor se bifurcaba. A la derecha, una puerta con letras casi borradas. Main Dining Hall. La empujó. Lo que vio al otro lado le cortó la respiración. Era una sala inmensa, con ventanales que daban al abismo del mar. Las mesas, dispuestas en filas perfectas, conservaban los manteles aún sujetos por la humedad. Los vasos y los cubiertos seguían en su sitio, como si los comensales se hubieran levantado solo un instante. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujido del propio barco. El reflejo del agua que se movía allá abajo lanzaba destellos sobre las paredes, creando la ilusión de movimiento, como si sombras invisibles aún se sentaran a comer. Caminó entre las mesas, con pasos lentos, intentando no hacer ruido. Sobre una silla había un peluche de oso, una de sus patas rotas. En otra, un libro infantil, las páginas hinchadas por la humedad. Una baraja de cartas descansaba dispersa sobre un mantel. Tomó una al azar. El haz de corazones se deshizo entre sus dedos. Bo olfateó el aire y emitió un leve gemido. El hombre la siguió con la mirada. El perro observaba la pared del fondo, donde unas puertas dobles, medio abiertas, dejaban entrever un pasillo oscuro. La linterna de Miles se reflejó en algo metálico, una placa fijada sobre un cuadro torcido. Se acercó. Bajo una capa de sal y polvo, aún se podía leer. Aurora Line, 2016, Maiden Voyage. El corazón le dio un vuelco. Recordaba haber oído ese nombre en las noticias años atrás. Un crucero perdido en el Atlántico, desaparecido sin rastro durante una tormenta. Se habló de un fallo de comunicación, de una posible falla eléctrica, de que los restos nunca fueron encontrados. Nadie imaginó que el barco había viajado tanto, que había venido a morir aquí, en el borde del continente. El perro se agitó de repente. Un sonido lejano, metálico y breve, retumbó por los pasillos. Miles apagó la linterna y se quedó inmóvil. Esperó. El eco se repitió, irregular, como un golpe débil contra el casco. Quizás era el viento o el mar chocando bajo la estructura. Quizás. Pero el sonido tenía un ritmo, un propósito, como si alguien golpeara deliberadamente el metal. Bo gruñó, y el hombre sintió un escalofrío correrle por la espalda. Encendió la linterna de nuevo, pero el haz de luz solo encontró polvo suspendido y el reflejo de los cristales rotos. El barco volvió a sumirse en su silencio antiguo. Siguió caminando hacia la salida, con el pulso acelerado. Al pasar junto a una de las mesas, notó que el mantel colgaba de un modo distinto al que había visto al entrar. Se detuvo, mirando alrededor. Nada más se movía. De regreso al corredor, subió por la escalera hasta la cubierta superior. La linterna iluminó una hilera de puertas numeradas. Empujó una, y el aire que salió de la habitación tenía olor a perfume antiguo. En el tocador había un cepillo con cabellos oscuros enredados, un frasco de colonia, una carta doblada. La desplegó con cuidado. La tinta estaba corrida, pero alcanzó a leer algunas palabras. Nos dijeron que era seguro, que sería un viaje tranquilo. No entiendo por qué no nos dejan salir. El resto eran manchas de agua y silencio. El hombre guardó la carta en el bolsillo. Su mente empezaba a trazar una imagen terrible. Aquella gente no había muerto en el mar. Habían sido abandonados dentro de su propio barco. Llegó por fin al puente de mando. La luz del día se filtraba por las grietas de las ventanas rotas, bañando de gris los instrumentos oxidados. El cuaderno de bitácora seguía sobre la mesa, las últimas líneas medio borradas. Se inclinó para leer,
aunque ya sabía lo que encontraría. Curso desviado, enlace satelital perdido, órdenes contradictorias. En la siguiente línea, apenas legible, una frase escrita con trazo tembloroso. They won't let us turn back. El viento soplaba más fuerte ahora, haciendo que los fragmentos de vidrio tintinearan. Bo se encogió junto a la puerta, mirando hacia el pasillo. Miles apartó la mirada del cuaderno y se quedó quieto, escuchando. Durante un instante creyó oír pasos, suaves, lejanos, resonando en algún nivel inferior. Pero tal vez era solo el barco respirando. Salió a la cubierta exterior. El aire fresco le devolvió un poco de claridad. Desde allí el horizonte se extendía en una franja de plata inmóvil y el mar golpeaba sin tregua el acantilado. A lo lejos una bandada de aves cruzaba el cielo en silencio. Por un momento, todo pareció detenido entre dos tiempos, el pasado y el presente, el mundo de los vivos y el de los muertos. Miles cerró la linterna y respiró hondo. Había encontrado suficientes respuestas para saber que las preguntas apenas empezaban. No era una historia de naufragio ni de accidente. Era algo distinto, deliberado. Miró al perro y le acarició la cabeza. «Nos vamos, chica», dijo con voz baja, «pero volveremos». Mientras descendía por la rampa, el sonido del mar se mezclaba con otro, más tenue, que venía desde lo alto del barco. Un susurro que pudo haber sido el viento, o una voz. No quiso mirar atrás. Sabía que, si lo hacía, quizá vería una figura moviéndose entre los ventanales rotos, o un reflejo humano donde no debía haber nadie. El acantilado lo recibió con el mismo silencio con que lo había despedido. A medida que se alejaba, la niebla fue engullendo la silueta del crucero hasta convertirlo en una sombra. Pero en la mente de Miles el barco seguía allí, con sus pasillos llenos de eco y su comedor intacto, como un testigo que aguardaba ser escuchado. Esa noche, cuando encendió el fuego en su cabaña, no probó bocado. Se quedó sentado, mirando las llamas, mientras Bo dormía a sus pies. En la mesa la carta que había encontrado reposaba abierta junto al viejo cuaderno, donde él tomaba notas de caza. La tinta de la carta seguía húmeda, como si las palabras recién escritas hubieran cruzado el tiempo para llegar hasta él. Y entonces comprendió que aquel silencio que había sentido dentro del barco no era el silencio de los muertos, sino el de los que aún querían hablar. Esa noche, Miles no durmió. El fuego de la chimenea chispeaba débilmente, pero su mente seguía atrapada dentro del barco. Cerraba los ojos y veía el comedor intacto, las copas relucientes bajo una luz imposible, el haz de corazones deshaciéndose entre sus dedos. Había pasado horas mirando el reflejo del fuego en la ventana, esperando que la oscuridad se abriera y mostrara la silueta de la Aurora Line en la distancia. El viento soplaba desde el mar con un lamento grave, como si la nave respirara todavía, viva en su muerte. Bo dormía inquieta a sus pies, y cada vez que un crujido sonaba en el techo, la perra levantaba la cabeza y gruñía abajo, como si recordara el eco de los pasillos metálicos. Cuando por fin la luz gris del amanecer se filtró entre las cortinas, Miles ya había tomado una decisión. No podía alejarse de aquello. Lo que había visto en los camarotes y en el puente no era el final de una historia, sino su principio. Había algo oculto en ese barco, una verdad que la tormenta no había querido borrar. Preparó su mochila con calma, guardando la linterna, baterías nuevas, una cámara de mano y un par de herramientas. Esta vez no bastaba con mirar, necesitaba pruebas. El aire matinal estaba quieto, saturado de humedad. Las nubes bajas cubrían el horizonte y el mar, oscuro, parecía un espejo de plomo. Mientras subía por el sendero hacia el acantilado, sintió cómo se le pegaba el barro a las botas, y cómo el viento, más tibio que de costumbre, arrastraba un olor a ozono, a metal mojado. Bo trotaba a su lado sin entusiasmo, como si intuyera que aquel camino no los llevaría de regreso. Al llegar al borde, el barco emergió una vez más de la niebla. En la luz del amanecer, su silueta parecía más viva que nunca. El casco brillaba húmedo, y del interior salía un murmullo débil, como si algo se moviera en la oscuridad. Miles sintió un escalofrío, pero no dudó. Subió por la misma rampa rota, ayudándose con la cuerda que había preparado. Cada paso resonaba contra el acero como un latido. Dentro,
la humedad era más intensa. El aire estaba saturado de ese olor que mezcla aceite y descomposición. Caminó por el corredor principal, el mismo que el día anterior había cruzado en silencio. Todo seguía en su sitio, salvo por un detalle. El reloj de pared que había visto detenido ahora marcaba otra hora. No podía ser. Se acercó, tocó el cristal. El segundero estaba quieto, pero las manecillas habían cambiado de lugar. Quizás se habían movido por el temblor del barco o por la vibración del viento. Se dijo eso para calmar la mente. Pero el peso de la coincidencia se quedó flotando en su pecho. Siguió descendiendo por las escaleras interiores, guiado por la luz de la linterna. Los escalones estaban cubiertos de una capa delgada de sal, y el sonido de sus botas hacía eco en el metal. Cuando alcanzó el nivel inferior, el aire se volvió más cálido, más espeso. Allí, las puertas tenían señales de haber sido forzadas. Empujó una con el hombro y encontró un pasillo con letras casi borradas en las paredes. Medical Section. El corazón le dio un salto. Aquella zona debía ser la enfermería del barco, o tal vez algo más. Al entrar, lo primero que notó fue el silencio. No era el mismo silencio muerto del comedor ni el de las cabinas vacías. Era un silencio contenido, expectante. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos manchados de óxido, y en el suelo se reflejaba la luz en pequeños charcos de agua. Las camas metálicas permanecían alineadas, cubiertas por sábanas grises de moho. En las mesillas había botellas de vidrio rotas, agujas, vendas amarillentas. Sobre una de las camas, una bata blanca colgaba todavía de la baranda, con una etiqueta bordada, Dr. L. Barren. El nombre no le decía nada, pero lo anotó mentalmente. Abrió una puerta lateral y descubrió una oficina pequeña. Había un escritorio cubierto de papeles pegados entre sí por la humedad. Apartó algunos con cuidado. Bajo ellos encontró una carpeta marcada con el sello de la Helios Maritime Foundation. Al leer ese nombre, un escalofrío le recorrió la espalda. Lo había visto en las noticias hacía años, asociado a proyectos de investigación oceánica y a rumores sobre experimentos en aguas internacionales. Abrió la carpeta. Dentro había informes mecanografiados, algunos en inglés, otros en francés. Las primeras páginas hablaban de pruebas de resistencia, de voluntarios seleccionados y de protocolos de contención. Cuanto más leía, más absurda le parecía la idea de que eso perteneciera a un crucero de lujo. Luego, entre las hojas, apareció una lista. Transferencia completada, 12 sujetos. Estado estable. Destino, compartimento inferior B12. Había fechas, pero estaban tachadas con tinta. Miles sintió que el aire se espesaba en su garganta. Miró alrededor. Si esa lista era real, entonces aquel barco no solo había transportado pasajeros, había sido también un laboratorio, quizás un experimento encubierto. Bo gimió y él levantó la linterna hacia el extremo de la sala. En el muro, cerca del suelo, algo destacaba entre las manchas de óxido. Una marca oscura, irregular. Se acercó y se agachó. No era óxido, era una huella de mano, pequeña, como la de una mujer o un joven, impresa con lo que parecía sangre seca. El corazón le latía con fuerza. Retrocedió, respirando con dificultad. Miró a su alrededor, esperando ver movimiento. Pero solo el goteo constante del agua respondía. Apretó el informe contra el pecho y salió de la habitación. En el pasillo, el aire parecía moverse. Un murmullo lejano, casi imperceptible, corría por las tuberías. Pensó que era el viento filtrándose por las grietas del casco, pero el sonido tenía un ritmo distinto, una cadencia que parecía humana, como un suspiro repetido. El siguiente compartimento tenía una puerta cerrada con un volante metálico. Sobre ella se leía en letras descoloridas: Medical Storage. La misma expresión que había visto en el nivel inferior del barco el primer día, cuando no se había atrevido a entrar. Esta vez no dudó. Giró el volante. Al principio no cedió, pero tras un esfuerzo el sello se rompió con un gemido largo. El olor que salió de allí lo golpeó de lleno, una mezcla de alcohol, óxido y algo más dulce y podrido. La linterna reveló una habitación grande con estanterías metálicas. En el suelo había cajas abiertas y papeles desparramados. Sobre una mesa se alineaban cilindros de acero con etiquetas rojas.
material biológico. Manejar con precaución. Algunos estaban vacíos, otros sellados. En un rincón, una nevera industrial permanecía cerrada, pero su puerta tenía marcas de haber sido forzada. Miles sintió el impulso de abrirla. Se acercó, apoyó la mano sobre el metal. Estaba frío, lo que era imposible. No había electricidad en el barco. Abrió despacio. Dentro no había comida ni medicamentos, sino tubos de ensayo, frascos con líquidos turbios y varios recipientes numerados. Uno de ellos, roto, había derramado su contenido sobre el estante, dejando un rastro amarillento. En la pared, una nota escrita a mano, medio borrada por la humedad, decía: «No los dejes despertar». Retrocedió de un salto, el pulso desbocado. «¿Despertar?», repitió en voz baja. Las palabras le retumbaron en la cabeza. Tomó una de las hojas caídas del suelo y la leyó bajo la luz temblorosa. Proyecto Vantage, evaluación de sujetos expuestos, riesgo de transmisión desconocido, orden de sellar cubierta inferior hasta nuevo aviso. Las firmas al pie pertenecían al doctor Barren y a otro nombre ilegible. Se quedó mirando las letras como si pudieran ofrecerle una explicación. No la había. Aquello era una prueba, una evidencia de que el Aurora Line no había sido un simple crucero. Era una nave de investigación, y sus pasajeros habían sido parte de un secreto, quizá de un crimen. De pronto, un golpe resonó fuera, en el corredor. Bo ladró, furiosa, con los pelos erizados. Miles apagó la linterna instintivamente. Se quedó en la oscuridad, conteniendo el aliento. Escuchó pasos, lentos, deliberados, avanzando por el pasillo. No podían ser suyos. Nadie más debería estar allí. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Durante un segundo, el silencio fue absoluto. Luego, el chirrido leve del metal, como si algo rozara el marco. Bo gruñó bajo. Miles levantó el rifle, aunque apenas veía nada. Esperó. Nada más se movió. Pasaron largos segundos antes de que el eco se disolviera. Cuando volvió a encender la linterna, el pasillo estaba vacío. Salió, aún con el arma en alto. Solo el aire pesado y el olor a óxido lo acompañaban. Al regresar a la sección principal, vio que el reloj del pasillo había cambiado otra vez. Ahora marcaba las 4:22. Sintió que el sudor le corría por la espalda, frío. Caminó más rápido hacia la salida, con los documentos apretados contra el pecho. Cada sombra le parecía viva, cada crujido una respiración. Cuando por fin emergió a la luz exterior, el viento del mar le devolvió un golpe de realidad. El aire era fresco, cortante, pero detrás de él el barco seguía gimiendo, moviéndose levemente sobre el acantilado, como si se resistiera a morir. Miles descendió casi corriendo por la rampa, el corazón en la garganta. Solo cuando pisó tierra firme, se permitió mirar atrás. El Aurora Line se erguía silencioso, una silueta inmóvil contra el cielo gris. Sin embargo, en una de las ventanas del nivel inferior, juraría haber visto un destello. No era el reflejo del sol, el día estaba demasiado nublado, sino una luz breve, blanca, como el parpadeo de una linterna. Bo ladró mirando hacia arriba. Miles se quedó quieto, sin saber si el temblor que sentía en el suelo provenía de sus propias piernas o del barco. Apretó los labios y comenzó a caminar hacia su cabaña, sin volver a mirar atrás. Tenía en su mochila las pruebas suficientes para confirmar lo que temía. Aquel barco había sido el escenario de algo prohibido, algo que el mundo nunca debió conocer. Pero lo que aún no comprendía era que el silencio que se extendía por los acantilados no pertenecía a los muertos. Era un silencio vigilante, el mismo que precede a la voz de los que todavía respiran en la oscuridad. El viento había cambiado. Durante la noche, sopló desde el mar con una dirección distinta, trayendo un olor a combustible y metal que no pertenecía a la costa. Miles Harper despertó sobresaltado, empapado en sudor. El fuego en la chimenea se había apagado hacía horas, pero el aire dentro de la cabaña estaba pesado, cargado de electricidad. Bo gemía en silencio junto a la puerta, las orejas erguidas, el cuerpo tenso como si escuchara algo que él aún no podía oír. Durante un instante pensó que seguía soñando, que los ruidos metálicos eran solo ecos de su mente recordando el barco. Pero cuando se incorporó y miró por la ventana, vio luces moviéndose sobre los acantilados.
No eran relámpagos ni faros de pesca. Eran haces fríos, blancos, moviéndose en silencio, de un modo demasiado preciso para ser casual. Miles se acercó al vidrio, conteniendo la respiración. 3, quizá 4 focos se desplazaban entre la niebla, cruzando la zona donde el Aurora Line permanecía encallado. A lo lejos una vibración grave le llegó desde el mar, seguida del zumbido regular de un motor. Drones. Lo supo por instinto. No eran aparatos de rescate ni de prensa. Se movían con patrones de búsqueda. Algo o alguien los había enviado. El corazón le golpeó el pecho. Helios. Ese nombre, estampado en los documentos que había encontrado en el compartimento médico, cobraba un sentido nuevo. No eran solo investigadores de laboratorio. Tenían nombres, recursos, tecnología. Si sabían del barco, también sabrían de él. Se apartó de la ventana y apagó la lámpara. La cabaña quedó sumida en una penumbra azulada, iluminada apenas por la luna. Bo gruñó de nuevo. Desde afuera llegó un sonido tenue, el chasquido de una rama bajo una bota. Miles se movió sin ruido, tomó la mochila que aún estaba junto al sofá y guardó dentro los documentos que había traído del barco. Se colgó el rifle al hombro y abrió la puerta trasera. El aire frío le golpeó el rostro. La noche olía a mar, a niebla y a peligro. Bordeó la cabaña por el sendero que bajaba hacia los bosques. Desde allí, la costa era una línea borrosa de oscuridad y espuma. Se detuvo un instante a observar. En lo alto del acantilado, una luz se detuvo. Luego otra respondió con un parpadeo. Comunicación. Estaban coordinados. Bo lo empujó suavemente con el hocico, impaciente por moverse. Miles se inclinó, le acarició la cabeza y susurró. Vamos, chica, ya no estamos solos. Durante media hora descendieron en silencio entre los árboles, evitando el ruido de las ramas. A medida que se alejaban del acantilado, el zumbido de los drones se hacía más débil, pero la tensión no disminuía. En su mente, los documentos que había leído volvían una y otra vez. Palabras como contenimiento, voluntarios, riesgo biológico, se mezclaban con la imagen de la mano ensangrentada en la pared. Ahora comprendía que Helios no solo había perdido aquel barco, lo había ocultado deliberadamente, y si ahora lo buscaban, no era para rescatarlo, sino para borrar lo que él había encontrado. Al amanecer, llegó al camino principal que conducía al pequeño puerto de Southmere, el pueblo más cercano. Era un lugar olvidado, de casas bajas y embarcaderos vacíos. Allí vivía un viejo amigo suyo, Thomas Corbett, periodista retirado que en su tiempo había escrito sobre fraudes corporativos y proyectos secretos del gobierno. Si alguien podía ayudarle a difundir lo que había descubierto, era él. El sol apenas despuntaba cuando llegó a la casa. Era una construcción de madera gris junto al muelle, con las ventanas cerradas y un bote amarrado afuera. Golpeó la puerta con fuerza. Nadie respondió. Esperó. Golpeó otra vez. Nada. Bo gimió bajo. Miles rodeó la casa y encontró la puerta trasera entreabierta. El marco estaba astillado. Un mal presentimiento le heló la sangre. Entró en silencio, con el rifle en la mano. La sala estaba en penumbra. Un olor metálico, familiar y repugnante, impregnaba el aire. Avanzó unos pasos. Sobre la mesa, junto al teléfono roto, había una taza volcada y manchas oscuras que se extendían sobre el suelo. Bo gruñó, bajando la cabeza. Mills siguió el rastro con la mirada hasta la habitación contigua. Allí, entre los muebles volcados, encontró el cuerpo. Thomas Corbett yacía boca abajo, con la camisa rasgada y la espalda cubierta de sangre seca. Su mano aún sostenía algo, un papel arrugado. Mills se arrodilló y lo tomó con cuidado. Era una nota escrita con trazos temblorosos. They're watching everything. Leave it. La tinta estaba corrida, como si la hubiera escrito a toda prisa. Bo se acercó y olfateó el suelo. Miles apretó la nota en el puño. Sabía que no podía quedarse. Quienquiera que hubiera matado a Corbett podía seguir cerca. Pero antes de irse, revisó el escritorio. Entre los cajones encontró un sobre con el nombre de Helios. Dentro había recortes de periódico, informes de patentes, listas de empleados y un documento parcialmente quemado que mencionaba un Proyecto Lazarus. La misma sigla aparecía varias veces en los informes que había sacado del barco. El sonido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Afuera, un vehículo se detenía frente a la casa. Corrió a la ventana.
Un todoterreno negro con cristales polarizados. El motor seguía encendido. Vio como dos figuras descendían, vestidas con trajes oscuros, auriculares y visores nocturnos. Hombres de Helios. Su corazón se aceleró. Buscó la salida trasera, pero una sombra se movió al otro lado. Estaban rodeándolo. Sin pensarlo, abrió la ventana y saltó al suelo del callejón, rodando para amortiguar el golpe. Bo lo siguió. Corrieron hacia el muelle, entre cajas y redes abandonadas. Una voz gritó detrás, seguida del chasquido seco de un arma automática. Las balas golpearon la madera del muelle, astillándola. Se lanzó detrás de un bote volcado, jadeando. Bo se escondió junto a él, temblando. Miles levantó la vista. Al final del embarcadero había una vieja lancha atada, medio hundida, pero aún flotando. Cuando los hombres se acercaron, corrió hacia ella. Saltó al interior, soltó la cuerda y encendió el motor. Tardó unos segundos eternos en arrancar. Una bala atravesó la lona del toldo, otra rozó el costado. Finalmente, el motor rugió y la lancha se alejó del muelle, levantando espuma. Los hombres dispararon desde la orilla, pero el sonido se perdió entre las olas. Durante horas navegó sin rumbo, siguiendo la línea de la costa hacia el norte. El viento le cortaba el rostro, pero no sentía frío. En su cabeza solo había una idea. Debía volver al barco. Si Helios había enviado hombres, significaba que querían destruirlo. El Aurora Line era la única prueba de la verdad, y él era el único que sabía cómo entrar. El sol descendía cuando volvió a divisar los acantilados. Desde lejos vio el brillo de las luces moviéndose sobre la estructura del barco. No cabía duda, estaban allí. Aparatos de perforación, cables, generadores. Habían levantado un pequeño campamento junto a la rampa. El corazón se le encogió. Querían volar la nave. Atracó la lancha en una cala oculta y subió por el sendero entre los matorrales. El zumbido de los generadores llenaba el aire, mezclado con el golpeteo del metal. Desde su escondite entre las rocas observó el campamento. Había al menos 6 hombres, vestidos con trajes tácticos negros, armados, moviéndose con eficiencia militar. En el centro, un contenedor con el logo de Helios. Dentro, vio destellos de pantallas y escuchó el murmullo de radios. Esperó hasta el anochecer. Cuando la oscuridad cayó por completo, el viento volvió a soplar desde el mar, trayendo el olor a pólvora y sal. Bo se agazapó a su lado, en silencio. Miles sacó la cámara de la mochila y comenzó a grabar, enfocando los logos, los rostros, los movimientos. Sabía que aquellas imágenes eran su única salvación. Uno de los hombres hablaba por radio, su voz clara en el aire quieto. Equipo Delta en posición, preparando la secuencia de demolición. Orden de limpiar cubierta B-12 antes del amanecer. Miles sintió un nudo en el estómago. B-12. El compartimento médico. Iban a destruir precisamente la sección que contenía las pruebas de los experimentos. El zumbido de un dron se acercó desde el mar. Miles se agachó. La luz blanca recorrió las rocas, pasó a pocos metros de él y siguió hacia el barco. Desde la cubierta de la Aurora Line vio destellos intermitentes. Estaban colocando explosivos. El metal reflejaba las luces en destellos breves, como si el barco brillara por última vez antes de morir. Bo se removió nerviosa. Miles le acarició el cuello para calmarla. Pero su propio pulso era un tambor. Sabía que debía actuar, pero no podía hacerlo solo. No tenía a quién recurrir. La policía local no creería una palabra, y si Helios controlaba las comunicaciones, cualquier intento de pedir ayuda sería rastreado. Miró el mar oscuro, luego la cámara encendida en su mano. No podía detenerlos, pero podía registrar lo que hacían. Esperó hasta que los hombres comenzaron a moverse hacia la parte posterior del barco. Luego descendió en silencio hacia la playa. Avanzó entre las sombras hasta quedar al pie de la rampa metálica. El viento soplaba fuerte y el sonido de las olas cubría sus pasos. Bo seguía pegada a su pierna, alerta. Cuando llegó al punto donde comenzaba la rampa, se detuvo. Sobre el metal, vio las huellas recientes de botas y el brillo de cables conectados a detonadores. El corazón le martilleaba en los oídos. Se agachó, examinó uno de los dispositivos. Eran cargas plásticas, pequeñas pero potentes. Si lograban detonarlas,
el barco se partiría en dos y se hundiría para siempre. Buscó entre sus herramientas y cortó el cable de una de ellas, con movimientos precisos. Luego, sin pensarlo más, subió al interior del casco. Dentro, todo estaba distinto. Luces portátiles colgaban de las paredes, iluminando los pasillos con un resplandor artificial. El aire estaba lleno de polvo y olor a combustible. Escuchó voces a lo lejos, órdenes secas, el ruido de cajas arrastradas. Se ocultó tras un panel derrumbado, esperando. Dos hombres pasaron cargando una caja. Uno de ellos dijo algo que heló su sangre. El jefe quiere los discos duros y los registros médicos, nada más. Luego lo volamos. Así que eso era. Venían a borrar la historia. Miles esperó a que se alejaran. Luego siguió por el corredor hasta el compartimento médico. La puerta estaba abierta. Dentro, las estanterías que había visto la última vez estaban vacías. Solo quedaban papeles rotos, frascos vacíos y un olor acre. Sin embargo, en el suelo, algo llamó su atención. Una caja metálica pequeña, caída junto a la pared. La abrió. Dentro había un disco externo, cubierto de polvo, con una etiqueta descolorida. Helios, Dataset Vantage 2. Lo guardó en la mochila y salió de la sala. Afuera un estruendo sacudió el aire. El barco tembló bajo sus pies. Habían detonado parte de las cargas. El sonido del metal retorciéndose llenó los pasillos. Corrió hacia la cubierta superior, esquivando el humo y el polvo. El viento soplaba con fuerza y el mar rugía abajo, esperando. Cuando alcanzó la salida, vio a los hombres de Helios corriendo hacia los vehículos, gritando por radio. Alguien lo vio y apuntó. Un disparo silbó a su lado, rebotando en el metal. Se lanzó detrás de una estructura caída. Bo ladró furiosa, saltando hacia adelante. Miles disparó una vez al aire, no para herir, sino para distraer. Aprovechó el instante y se lanzó por la rampa, rodando entre el barro y las piedras hasta llegar al pie del acantilado. El rugido final del barco fue como un gemido humano. Desde abajo vio cómo una parte de la Aurora Line se desgajaba lentamente y comenzaba a deslizarse hacia el vacío. El metal chirrió, se dobló, y luego, con un estruendo, el coloso cayó al mar, levantando una columna de espuma que pareció alcanzar el cielo. Miles se cubrió la cabeza mientras las olas lo envolvían. Bo gimió, sacudida por el estruendo. Cuando el ruido cesó, solo quedó el silencio. Donde antes estaba el barco, ahora no había más que una nube de vapor y fragmentos flotando sobre las aguas oscuras. Helios había conseguido su propósito, borrar las huellas, pero no todas. Apretó la mochila contra su pecho. Dentro, el disco seguía allí. Esa pequeña pieza contenía la historia que ellos querían enterrar. La noche lo envolvía, y el sonido lejano de los motores desapareciendo hacia tierra firme les recordó que la persecución no había terminado. Mientras ascendía lentamente por la colina, exhausto y empapado, Miles comprendió que ya no era un simple testigo. Había cruzado una línea invisible, y aunque Helios creía haber silenciado el pasado, el mar, con su memoria infinita, conservaría la verdad, y él sería su voz. El amanecer llegó cubierto de ceniza. El aire olía a metal quemado y a mar abierto, un olor denso que se pegaba a la piel y no se iba ni con el viento. La costa parecía un campo de batalla. Trozos del casco de la Aurora Line flotaban dispersos entre las olas, y en la línea del horizonte aún se veía una columna de humo oscuro que ascendía lentamente hacia el cielo gris. Miles Harper observaba desde la cima del acantilado, exhausto, con la ropa empapada y el rostro cubierto de barro. Había pasado la noche escondido entre las rocas, vigilando el lugar donde el barco se había precipitado al abismo. El rugido del coloso al hundirse seguía resonando en su cabeza como un eco infinito. Había visto caer a muchos barcos en su vida, pero ninguno como aquel. Bo descansaba a su lado, temblando de cansancio. Ambos habían sobrevivido por poco. Las detonaciones habían sacudido el suelo como un terremoto, y durante un instante Miles pensó que el acantilado entero se derrumbaría con ellos. Pero el terreno resistió. Ahora, con el mar tranquilo otra vez, el silencio parecía más insoportable que el estruendo anterior. Helios había conseguido lo que quería. El barco estaba destruido. Sin embargo, mientras observaba el humo disiparse,
Miles sintió que la historia aún no había terminado. Sacó la mochila y revisó su contenido. El disco duro seguía intacto, envuelto en una bolsa impermeable. Aquello era lo único que quedaba del Aurora Line, la última prueba del horror que había presenciado. Lo sostuvo entre las manos con una mezcla de alivio y desesperación. Si Elliot lo encontraba, todo se perdería. Pero si lograba hacerlo público, si alguien analizaba los datos, el mundo sabría la verdad. El viento sopló con más fuerza. En la distancia se escuchó el rugido grave de un helicóptero. Miles se volvió hacia el interior del valle. En el horizonte, entre la bruma, vio un punto negro que crecía rápidamente. Su corazón se aceleró. Elliot no se conformaría con destruir el barco. Buscarían los restos y también a él. Sabían que alguien había interferido en las cargas. Sin pensarlo, echó a andar por el sendero que bajaba hacia los bosques. Bo lo siguió sin hacer ruido. Los árboles torcidos ofrecían cierta cobertura, pero el ruido del helicóptero se hacía más fuerte. Al poco tiempo, el viento de las hélices empezó a mover las copas de los pinos. Miles se agachó y se ocultó entre los matorrales. Un haz de luz blanca recorrió el suelo, cruzando entre los troncos. Luego otro. El aparato sobrevolaba la zona, buscando señales de vida. Esperó hasta que el sonido se alejó. Entonces se levantó y siguió caminando, sin mirar atrás. Tenía que llegar al pueblo, pero no podía hacerlo por el camino principal. Si Helios controlaba las carreteras, solo le quedaban los senderos antiguos que cruzaban el bosque y descendían hasta el valle. El viaje sería largo, pero no había otra opción. Durante horas caminó sin descanso. El bosque estaba húmedo, cubierto de niebla. El sol apenas visible era un círculo blanco detrás de las nubes. A cada paso, el crujido de las hojas secas bajo sus botas le recordaba lo frágil que era el silencio. Bo se adelantaba unos metros, olfateando el aire, y volvía siempre con el mismo gesto de alerta. En algún punto del trayecto, escuchó el rugido de motores en la distancia. Vehículos todoterreno. Helios patrullaba. El camino lo llevó hasta un pequeño puente de madera sobre un arroyo. Se detuvo a beber agua y a limpiar la sangre seca de una herida en la mano. Mientras lo hacía, vio reflejos en la superficie. El agua llevaba consigo fragmentos metálicos, trozos de pintura azul y dorada. El mar había traído hasta allí los restos del barco. Todo se conectaba, pensó. El océano nunca olvida. Al caer la tarde, llegó a un claro desde el que podía ver el mar. El humo ya se había disipado, pero en el horizonte brillaban luces. No del sol, sino de antorchas eléctricas. Helios había desplegado una base temporal en la costa. Vio camiones, tiendas, generadores y lo que parecía una grúa flotante. Planeaban recuperar partes del barco hundido. Probablemente buscarían los discos duros, las cajas negras, cualquier registro que pudiera incriminarles. Miles comprendió que no podía esperar más. Tenía que hacer pública la información antes de que lo atraparan. Recordó una vieja estación de radio en desuso, construida durante la guerra, a unos 20 kilómetros hacia el norte. Si el transmisor aún funcionaba, podría enviar los archivos de Helios a través de la frecuencia de emergencia. Era un plan desesperado, pero era todo lo que tenía. La noche cayó de golpe, con un frío húmedo que lo caló hasta los huesos. La luna, oculta tras las nubes, apenas iluminaba el sendero. Caminó durante horas, con el disco apretado contra el pecho. El bosque se volvía cada vez más espeso, el suelo más resbaladizo. Varias veces tropezó y cayó, pero siguió adelante. En un momento, el silencio del bosque se quebró por un ruido seco. Ramas al romperse. Se detuvo. No era Bo. Alzó la linterna, pero no vio nada. Otro crujido, más cerca. Luego, el eco de voces distantes. Helios lo había encontrado. Corrió. Los disparos resonaron entre los árboles, y los proyectiles cortaron el aire a pocos metros de su cabeza. Se arrojó al suelo, rodó detrás de un tronco caído y esperó. Podía oír los pasos acercarse, el zumbido de los visores infrarrojos. Contuvo la respiración. Bo, silenciosa, se agazapó a su lado. Esperó hasta que uno de los hombres pasó a pocos metros y entonces se movió. Golpeó con el rifle, rápido, certero. El hombre cayó sin un sonido. Tomó su radio y la arrojó al río. Luego corrió sin mirar atrás. La persecución duró toda la noche.
El bosque parecía no tener fin. Cuando por fin vio la silueta de la torre de radio entre las colinas, el cielo ya comenzaba a aclarar. El edificio era un esqueleto de concreto y metal oxidado, cubierto de musgo y enredaderas. Las ventanas estaban rotas, las puertas colgaban de sus bisagras, pero aún quedaba una antena en pie, inclinada, como un dedo señalando el cielo. Entró, jadeando. Dentro, el aire estaba viciado, pero aún se distinguían los restos de un viejo transmisor. Se acercó al panel, retiró la capa de polvo y conectó su cámara al puerto de energía auxiliar. Milagrosamente, una luz roja parpadeó. El generador todavía funcionaba. Sacó el disco duro, lo conectó al ordenador y esperó. El ventilador zumbó, y en la pantalla apareció un menú antiguo, militar. Puso las manos sobre el teclado y comenzó a transferir los archivos. Mientras la barra de progreso avanzaba lentamente, escuchó el rugido de motores fuera. Los hombres de Helios habían llegado. La radio vibraba bajo sus dedos. El archivo apenas alcanzaba el 50%. Bo ladró con desesperación. Golpes en la puerta. No había tiempo. Abrió un canal de transmisión de emergencia y pulsó enviar. Los datos comenzaron a subir, línea por línea, hacia una frecuencia abierta. En ese momento, las ventanas estallaron. Una granada rodó dentro. Miles se lanzó al suelo cubriendo al perro con su cuerpo. La explosión sacudió el edificio. El humo llenó la sala. Tosió, aturdido, y vio sombras entrar. 3 figuras, armadas. Disparos. Corrió hacia el transmisor, protegiendo el panel con su cuerpo. El indicador marcaba 95%. Uno de los hombres gritó una orden. ¡Recuperen el disco! Miles apuntó y disparó. La bala golpeó una lámpara. El chisporroteo de los cables llenó el aire. Bo saltó sobre uno de los atacantes, derribándolo. El último porcentaje se completó justo cuando un disparo atravesó el vidrio y lo golpeó en el hombro. Cayó de rodillas, pero alcanzó a pulsar el interruptor principal. Una ráfaga de electricidad recorrió el transmisor, y el sonido agudo del envío resonó en la antena. La señal se disparó hacia el cielo, invisible, indetenible. Luego, un silencio absoluto. Los hombres se detuvieron. El zumbido cesó. Uno de ellos se acercó lentamente, apuntando con el arma. Miles lo miró desde el suelo, con la respiración entrecortada. En su rostro había una calma nueva, una certeza. «Ya es tarde», murmuró. El hombre vaciló. En ese instante, un ruido sordo, como un trueno lejano, recorrió el aire. El helicóptero regresaba, pero no estaba solo. En el cielo, otras luces brillaban. Aviones de la Guardia Costera. La señal había llegado. El caos fue inmediato. Los hombres de Helios corrieron hacia la salida. Miles se arrastró hacia Bo, que yacía junto a la pared, herida pero viva. Afuera, el estruendo de los rotores se mezclaba con las voces de los soldados. Vio las luces acercarse, las sombras multiplicarse. El edificio temblaba. Alguien gritó su nombre. Luego, la oscuridad lo envolvió. Despertó horas después, en una camilla, bajo una luz blanca. No sabía dónde estaba, solo que el aire olía a desinfectante. Una enfermera se inclinó sobre él. «Está a salvo», dijo. «Lo encontraron cerca de la torre. Los archivos se transmitieron». Miles trató de hablar, pero no pudo. Solo alcanzó a girar la cabeza. En la esquina de la sala, Bo dormía sobre una manta, respirando con dificultad. Cerró los ojos. En su mente, el barco volvía a surgir del mar, imponente, suspendido sobre el abismo. Escuchó el eco del metal, el murmullo del viento. Sabía que el Aurora Line había desaparecido para siempre, pero también que su historia ya no podía ser enterrada. Helios había perdido el control. Las pruebas estaban fuera, navegando en las redes del mundo, como una corriente que ningún poder podría detener. A través de la ventana, el amanecer pintaba el cielo de tonos anaranjados. El mar seguía rugiendo allá lejos, eterno y paciente. Miles respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La verdad había encontrado su camino, y aunque el precio había sido alto, el silencio que lo rodeaba ya no era de miedo, sino de descanso. Afuera las gaviotas regresaban al acantilado, volando sobre el lugar donde una vez el Aurora Line desafió al mar y al tiempo, dejando tras de sí una historia que nadie podría borrar.
No olvides suscribirte para descubrir más misterios increíbles de la vida real que te dejarán sin palabras. Activa las notificaciones para no perderte lo que sucederá a continuación. Comparte esta historia con tus amigos. Todos deben ver lo que finalmente se descubrió bajo las olas.